Bueno, entonces yo voy a pasar a presentar a María Martinón, que es nuestra próxima ponente, que es una científica que dirige un centro de estudio de evolución humana en Burgos, Centro Nacional, pero que además de eso tiene y es autora de publicaciones muy importantes, por una parte del equipo de Atapuerca. Este año ha sido noticia porque consiguió la portada de la revista Nature con la publicación de un enterramiento en un lugar, en un yacimiento africano, que es el más antiguo enterramiento en ese continente, y eso pues le proporcionó la portada de Nature, y es autora de muchos artículos muy importantes en los que no me voy a detener. Simplemente quería describirla como una científica antes de pasar a su otra vertiente, que yo no sé si es más, me imagino que depende, que va por rachas, pero tiene otra alma que es literaria y a la que no sé yo si le dedica más o menos pensamientos que a la ciencia. Tiene una vocación, esa es la verdad, científica, que ejerce con éxito, como digo, en la institución que dirige y en sus trabajos de investigación, Atapuerca, fuera de Atapuerca, que han tenido este espléndido resultado reciente. Estamos hablando de este mismo año, con la publicación de ese hallazgo tan importante para la evolución humana. Pero yo con ella rara vez también hablo de fósiles, a veces de evolución humana, pero hablamos mucho más de literatura, porque es una gran es una gran lectora, que es lo primero que hay que ser en el mundo de la literatura, y además escritora, o le gusta escribir, y ha hecho cursos de escritura, y dentro de la literatura le interesa especialmente el relato corto. De hecho, tuvo una librería en Madrid especializada en relatos cortos, que se llamaba ¿cuántas rosas son? Tres rosas amarillas. Es una que estaba enfrente de la Iglesia de Maravillas. Y sigue estando, pero en otro sitio ahora, la librería. Entonces, dentro del mundo de la literatura, a ella le interesa especialmente el relato corto. Tuvo amistad y una relación literaria muy, yo creo que estrecha, con Medardo Fraile, que es uno de los, quizá, el más conocido de los cuentistas españoles o autores de relato corto recientes, y con otros. La verdad que ella es una experta sobre todo en relato corto, en literatura en general y en relato corto en particular. Y algunas veces he de decir que tenía una librería que más que librería era un centro cultural o algo por el estilo, donde se hacían toda clase de actividades y tertulias, y además, sobre todo, era una librería que era una excusa, yo creo, para hablar de literatura, y yo creo que esa librería le dio más satisfacciones que la dirección del instituto, como suele ocurrir, ¿no? Que otras responsabilidades, quiero decir. Es decir, que estamos en presencia de una científica muy importante y con muchísimo, por supuesto, futuro, con mucha trayectoria por delante, pero al mismo tiempo una rara avis de alguien que realmente es experto en literatura, pero muy experto. Y dentro de la literatura, yo creo que más bien recientemente, y a lo mejor hasta algo hemos tenido que ver, Jesús Gallego y yo, nunca se sabe, pero ahora se ha interesado por la ciencia ficción bien escrita, como género literario, quiero decir. Y de eso también sabe un montón. Y yo diría que es investigadora también de la literatura de ciencia ficción. Es decir, que la lee, la cultiva, la conoce, pero además la estudia. Bueno, en este curso nos ha parecido que, pues, le hemos pedido que nos hable de ciencia ficción, de un autor, de los que ya le parezca, en lugar de pedirle, como le pide todo el mundo, que hable de fósiles. Entonces le hemos dicho, mira, nosotros no vamos a hablar de fósiles, ¿qué es lo que se espera de ti? Háblanos de ciencia ficción, que es un territorio en el que no se te espera, ¿no?
Y bueno, veréis cómo aborda ella la cuestión y seguro que os va a encantar. Y nos parece a los organizadores que es la mejor manera de terminar este ciclo de conferencias con la suya en estos territorios, así de que les interesarían a los extraterrestres, ¿no? Es posible que aquellos extraterrestres dijeran que les interesaba Bradbury más que nuestros científicos, y eso dejará preparado el terreno para que luego pasemos al coloquio con todos vosotros. Bueno, sin más y agradeciéndole que se haya desplazado hasta aquí. Finales de julio no son buenas fechas para nosotros porque hemos terminado las excavaciones. De hecho, terminamos las excavaciones en Atapuerca y vinimos directamente aquí. Y bueno, sobre todo porque ya supongo que tiene una vida familiar, ¿no? Con los científicos no que se sabe, pero si no, debería tenerla, y me imagino que tiene hijos y tendría que hacer otras cosas, ¿no? Después de un mes entero de ausencia. Y o sea que se lo agradezco especialmente que ha aceptado esta invitación en unas fechas, bueno, de finales de mes y comienzos del próximo. Y nada, estamos aquí deseando escucharte. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias. Primero a ti, Juan Luis, por una presentación, voy a decir, tan bonita y tan diferente a las habituales. Y gracias a ti y a Jesús por haber tenido esta magnífica idea de este curso. Me parece un curso completísimo y muy original por todas las perspectivas con las que se aborda el origen de todo y el origen de la vida. Y bueno, yo, como soy gallega, soy echada para adelante, ¿no? Y nos emigramos, nos movemos donde haga falta, pues he recogido este pañuelo que me lanzaban, que era venir a hablar de lo que no hago habitualmente, o de lo que no hago habitualmente en público, ¿no? Porque realmente la vertiente lectora, la vertiente literaria, pues es una cosa que sí, que es verdad que hemos compartido muchas veces, hablando mucho, pero es como más íntimo. Pero mira, así me apunto en el currículum poder decir que di una charla en la Universidad Complutense de Madrid, de la que fui además estudiante, tengo que contarlo, ya está corregido en la Wikipedia, Jesús, o no sé si habrás sido tú. Fui estudiante de incluso de antropología forense, además, y que bueno, pues que es un lujo, ¿no? Poder apuntarme, decir que he venido a hablar de ciencia ficción cuando no soy en absoluto una experta en ciencia ficción. Yo me defino aquí como una parroquiana de la ciencia ficción, una feligresa, eso sí, voy a decir como muy devota del género. Es un género en el que he encontrado, yo digo, lecho ahí para que mis dos amores, que son la ciencia y la literatura, se revuelquen como si no hubiera mañana y que den rienda suelta a toda esa magia que tienen. Y digo yo, hablando de ciencia ficción, o lo que entonces nos lo hubiera parecido, a Jesús pues no lo conocía en persona, ¿no? No nos conocíamos. Mira, son psicofonías, parece. Pero ¿eh? Sigo hablando. Bien, igual es Bradbury, está entrando en persona. sigo, pues nada, que digo, lo que hubiéramos pensado que era ciencia ficción, pues mira, que a Jesús precisamente no lo conocía, solo lo conocía virtualmente, me lo presentó Juan Luis durante el confinamiento estricto, en realidad, del año pasado, y durante ese confinamiento, en el que estuvimos todos literalmente tan cerrados en nuestras casas, compartimos pues unas cibertertulias, que tenemos aquí pues una imagen de una de ellas, particular la que hicimos sobre Fahrenheit 451, y yo tengo que decir que esas cibertertulias, que las podéis ver, que están en YouTube, que se pueden visitar y se pueden volver a escuchar, para mí es uno de los mejores recuerdos y referencias que tengo de un tiempo que fue confuso y lleno de incertidumbres y complicado para todos. Y yo digo, pues mira, que Jesús y Juan Luis, que sepáis que con esas tertulias a mí me hicisteis mucho bien y mucha compañía. Y además, pues mira, como un cuento de ciencia ficción, hoy precisamente con este curso maravilloso, Jesús, nos hemos hecho de carne y hueso el uno a los ojos del otro. O sea que yo creo que también es un bonito broche. Entonces, vuelvo un poco al principio. Es un aviso a navegantes. Yo no soy experta en ciencia ficción, no soy ni letrada, ni entendida, ni erudita. Tengo una manera muy profana, muy virgen, así como muy salvaje, muy personal y muy impulsiva de leer y de zambullirme en este género, desordenada, un poco un aquí te pillo y aquí te mato. Así que nadie espere una lección, sino que yo lo veo más pues como me invitan a dar una reflexión en voz alta sobre un tema que, bueno, que vais a ver que tiene muchas lagunas y una gran redundancia. Pero bueno, la idea es simplemente compartir desde la absoluta
humildad de lectora, mi vivencia y opinión de un género pues, en el que navego, voy a decir que sin coordenadas. Entre esas redundancias pues, está Ray Bradbury, que es autor, como muchos ya sabréis, de obras tan conocidas y emblemáticas como Fahrenheit 451 o Crónicas marcianas. Y es un autor del que me confieso absolutamente enamorada y, como dije en su día en aquella cibertertulia, enamorada hasta la última circunvolución de mi cerebro, siguiendo lo que dice José Ramón, porque es el cerebro el que late y el que se emociona, y es al que le dedicaré especialmente esta charla. Se puede decir que Ray Bradbury, junto con Asimov y Arthur Clarke, pueden considerarse, yo creo, que los referentes de la llamada la Golden Age o la época dorada de la ciencia ficción. Precisamente, el año pasado se cumplían 100 años del nacimiento de Bradbury y también de Asimov. Y es curioso, ambos nacieron el mismo año, ahí tiene que haber también una bonita historia de ciencia ficción detrás, ¿no? La conjunción para que estos dos grandes autores nacieran el mismo año. Y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estableció durante una semana una votación abierta para ver quién tenía más seguidores de entre ellos dos y escoger cuál sería la obra que se leería durante esa semana en la feria. Y bueno, yo confieso mi total y sesgada alegría de que quien ganó fue Bradbury con sus Crónicas marcianas. Y bueno, con todo el respeto, por supuesto, y admiración a Asimov y la Fundación. Pues esta charla de hoy es un poco un alegato, yo voy a decir, a la utilidad de la ciencia ficción. Y algunos me dirán, ¿pero qué dices? La utilidad, qué paradoja, ¿no? Hablar de la utilidad de la ciencia ficción, ¿no? En la época en la que nos obsesionamos con el paraqueísmo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad precisamente de la ciencia ficción? Pero yo creo que la manera de convenceros es precisamente yendo con los ejemplos concretos, o sea que hablaremos mucho de Bradbury porque yo creo que pone en relieve esa utilidad de la ciencia ficción, o por lo menos desde luego yo le encontré una utilidad importante en el ámbito personal, pero también voy a decir que en el ámbito científico. Por razones yo creo que un poco incomprensibles, por lo menos para mí, la ciencia ficción sigue considerándose un género literario menor en nuestro país. Y de hecho, si nos retrotraemos un poco, cuando escritores como por ejemplo Julio Verne, pues sobra decir, autor del Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino y tantas otras obras maravillosas, o autores como H.G. Wells, que es autor de La máquina del tiempo, El hombre invisible o La guerra de los mundos, cuando ellos comenzaban a prefigurar el género de la ciencia ficción en el mundo, en España apenas teníamos escritores con interés en cultivar este género. Se puede decir que el pionero de la ciencia ficción en nuestro país es José de Lola y Gutiérrez, que es un señor de una historia curiosa, nacido en Alcalá de Henares en 1859. José de Lola y Gutiérrez era militar de carrera, llegó a alcanzar el grado de coronel del Estado Mayor del Ejército y que es un título que también ostentaría en el seudónimo con el que firmó la mayoría de su producción literaria de ficción, que es Coronel Ignotus. Tuvo una vida muy ajetreada que le llevó a combatir en la guerra hispano-norteamericana en Puerto Rico, a dar clases en la Academia Militar y la Escuela Superior de Guerra, publicó muchos manuales y textos académicos, fue un gran inventor, inventó artilugios de aplicación en la topografía, pero tenía también una vocación literaria importante, que probablemente le viniese de su abuela, que era poetisa, y publicó prácticamente todos los géneros, comedias, dramas, ensayos y también novelas, en un campo que entonces era inexistente, que era el de la ciencia ficción. En este último aspecto, José de Lola y su interés apasionado llegó a crear lo que se conoce como la Biblioteca Novelesco-Científica, una saga de hasta 17 títulos, escrita en las primeras décadas del siglo XX, que se convirtió en la primera colección monográfica de ciencia ficción en España. Aquí voy a decir que yo he tenido la suerte, y eso me lo voy apuntando, ¿no? En mi otra vida, la otra María paralela, pues he tenido la suerte de que me hayan invitado a escribir el prólogo de la reedición de una de las novelas de esta biblioteca novelesco-científica, en particular del título El amor en el siglo X, que fue reeditada por iniciativa de la Biblioteca Regional de Murcia, y es precisamente en este prólogo pues, que utilicé el título como inspiración para la charla de hoy, el de Ensayar el futuro. Y así voy a hacer aquí presente, como guiño a nuestra amistad y a ese posible club Bowman, que no sé si va a salir, pues que os regalo a Juan Luis y a Jesús una copia de este libro, porque es mi pinito de recuerdo y de cariño a la ciencia ficción, ¿no? a mi otra viva.
El Coronel Ignotus, pues es que precisamente, sabéis que Coronel Ignotus es el nombre que tiene uno de los premios de literatura de ciencia ficción más prestigiosos en nuestro país, o sea que es bonito, ¿no?, que se le dio ese nombre a estos premios. Se puede considerar entonces el precursor en España de muchos de los subgéneros, porque realmente prácticamente los cultivó todos, de los géneros que pueblan la ciencia ficción. Y ya, pues, por poneros unos ejemplos, pues tenemos, por ejemplo, la Space Opera, ¿no? Que la Space Opera son los típicos textos de ciencia ficción que tienen lugar sobre todo en el espacio, viajes a otras galaxias y predilección, por ejemplo, con el encuentro, la interacción o los enfrentamientos con otros mundos y sus habitantes. Y, por ejemplo, bueno, pues podemos mencionar Star Wars, Star Trek o Odisea 2001, ¿no? Eso es lo clásico, ¿no?, las de las aventuras espaciales. Hay también lo que se conoce como la ciencia ficción dura. Y en ese caso, bueno, pues a lo mejor es un poquito más dura, pero en realidad deprima sobre todo la explicación científica, ¿no? Es la explicación pormenorizada de cuáles son los fundamentos tecnológicos y científicos en los que se sostiene esa ficción. Y casi tiene esa explicación más protagonismo que la propia historia. Y ese, pues, es el caso de los monumentales pies de página que tiene precisamente El amor en el siglo X. Eso que veis ahí son pies de página explicando todos los artilugios y todas las bases científicas de la máquina que el doctor había inventado para convertir la energía del amor en potencia que se convertía en electricidad. Bueno, pues todo tenía para él un fundamento y él nos explica en unos pies de página inmensos cuáles son esos fundamentos, ¿no? Pues la ciencia ficción dura. Y después hay muchos más, pero por traer los principales, tenemos la ciencia ficción distópica. Ahí yo creo que es la que está probablemente más en boga en la actualidad. En el contexto sobre todo de la pandemia, hablamos de esa sensación de extrañeza y de alienación que nos produce, por ejemplo, un mundo actual, ¿no? Hay mucha desconfianza general, pública, temas en los que se habla sobre todo, pues, del Estado policial, del control de las libertades, de la opresión. Se hablan de prácticas sociales y políticas problemáticas, el totalitarismo, la industrialización, el dominio de la tecnología sobre el hombre, las guerras mundiales. Bueno, pues todos esos temas, ¿no?, de alienación y de preocupación general. Bueno, pues títulos clásicos tenemos, pues, Un mundo feliz de Huxley, 1984 de George Orwell, o, por ejemplo, por supuesto, tenemos Fahrenheit 451. ¿Qué pasa? Pues que la aparición de la ciencia ficción tiene mucho que ver también con el contexto histórico en el que surge. Estamos hablando en el siglo XIX con la aparición de la Revolución Industrial, que supuso, pues, un gran impacto, ¿no?, un punto de inflexión en la historia que tuvo también un impacto precisamente en la literatura. De manera progresiva se van entrando, pues, elementos de la ciencia, ¿no?, que nos llevan a un tipo de optimismo o de euforia, creyendo que la ciencia nos va a posibilitar y capacitar para avanzar, para cambiar el mundo, e incluso lo llevamos ya al terreno, ¿no?, de la literatura. Somos capaces de crear mundos, pero basándonos en todo el conocimiento que ahora tenemos. Nos abre, pues, lo que se conoce en realidad como lo que es la ciencia ficción. La ciencia ficción es una narrativa que se vertebra sobre la visión científica del mundo. Entonces, la ciencia ficción no riñe con la imaginación y la fantasía, sino que la ciencia le da cuerpo primero y después le da las alas. O sea, a quien le preocupe la utilidad de la ciencia ficción, yo le explicaría que es precisamente muy útil en un momento que podemos estar viviendo de crispación, porque es una de las maneras más inofensivas y pacíficas, pero fértiles, de explorar las consecuencias del presente, ¿no? De ahí viene la idea de ensayar el futuro. Mediante la ciencia ficción podemos ahondar, pues, como pasa con muchísimos libros y títulos de ciencia ficción, podemos ahondar en las preocupaciones actuales, las cuestiones de interés de un momento determinado. O sea, que al final la ciencia ficción también es, de alguna manera, un archivo histórico de una época, que es lo que preocupaba, ¿no? ¿Cómo nos veríamos en un futuro si seguimos viviendo o actuando de la manera en lo que estamos haciendo en el presente? Pues temas como la lucha de clases, la manipulación y la experimentación con seres humanos, la vida en otros planetas, la búsqueda desaforada del bienestar, el utilitarismo, la abolición de los derechos humanos, la manipulación genética, la tiranía política, la pérdida de libertades, las crisis de las instituciones, el racismo, la violencia intergrupal. Todos esos temas que nos preocupan son siempre, principalmente, los novum de la literatura de la ciencia ficción. ¿Y qué hacemos con ellos? Creamos un mundo paralelo donde desarrollamos, ¿no?, el camino entero de seguir en esta dirección. ¿Cómo acabaremos? De alguna manera experimentamos en un mundo hipotético donde desarrollamos, siempre respetando la lógica y la realidad y las leyes de la física, todo lo que sucede y vemos, de alguna manera, cuáles son los resultados, ¿no? Entonces experimentamos en un mundo paralelo, es un mundo hipotético, pero utilizamos toda nuestra capacidad de análisis
respetando las leyes de la realidad para ver qué sucedería. Y de alguna manera pues estamos ensayando ese futuro y según el resultado podemos volver atrás, ¿no? Y tomar una decisión en un sentido o en otro. Esto de la ciencia ficción me recuerda un poco también, seguro que conocéis todos, os lo contaremos a los niños, el cuento el Christmas Carol, el cuento de Navidad, ¿no? Donde el terrible, viejo y egoísta, el viejo Scrooge, se porta tan mal, tiene una vida, hace infeliz a todos, ¿no? Y tiene la suerte de que lo visitan la noche de Navidad los fantasmas y le hacen visitar, ¿no? Su vida futura y cómo lo ven, qué es lo que sucede si sigue llevando esa vida egoísta y tirana que tiene, ¿no? Pues ojalá, de alguna manera hacemos eso, ¿no? Nos asomamos a cómo será el mundo, o qué nos puede suceder, o cómo sería, qué es lo que podría suceder si la vida sigue o las circunstancias una dirección determinada. Evidentemente es en un mundo hipotético, pero nos permite ensayar la realidad porque tenemos que respetar esas leyes de la física, la biología, las matemáticas, no podemos inventarlos. Esa es principalmente la diferencia entre ciencia ficción y fantasía. Son géneros diferentes. En la ciencia ficción tenemos que respetar las leyes de la realidad, de la ciencia. La ciencia es el vehículo, es la manera, no nos la podemos saltar. Incluso si estamos hablando de un mundo inventado, es un mundo posible. Quizá no probable, pero eso es diferente, ¿vale? Entonces, realmente, en los mundos de fantasía podemos hablar del Señor de los Anillos, podemos hablar del Juego de Tronos, bueno, fantasías maravillosas, y Alicia en el País de las Maravillas, maravilloso como género, pero en la mayoría de los casos tenemos que recurrir a la magia, por ejemplo, ¿no? Mientras que en la ciencia ficción recurrimos mayoritariamente a la tecnología o los artilugios. En la fantasía podemos viajar sobre una alfombra voladora. En la ciencia ficción construimos una máquina que nos permite viajar incluso a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces hay un fundamento. Son historias que no necesitan de argumentos religiosos, ni supersticiosos, ni magia, ¿no? ni nada absurdo. Realmente tenemos que seguir jugando, y yo creo que eso es lo bonito, lo que emociona de la ciencia ficción, con la fantasía, con la imaginación y la creatividad, pero sin perder de todo el control, ¿no? de nuestro cerebro, porque tenemos que ser hábiles en seguir jugando con la realidad. Y yo creo que eso es un poco la provocación intelectual que provoca este tipo de ficción. Curiosamente, Bradbury, si se le preguntaba, él se consideraba a sí mismo más un escritor de fantasía que de ciencia ficción. No estoy completamente del todo de acuerdo, pero sí es cierto que él no estaba tan preocupado en sus obras por respetar o explicar las cuestiones tecnológicas, o cómo era el tipo de nave con lo que ellos viajaban al espacio, o cómo puede ser que los hombres respiraran en la atmósfera de Marte. Le preocupaba mucho menos eso. Entonces, en eso realmente no dedicaba grandes esfuerzos para contarlo, pero él decía que él no hacía predicciones, ¿no? Tenemos la ciencia ficción prospectiva, ¿no? Que se imagina ese futuro, que nos proyecta en el futuro. Él decía que no estaba aquí para hacer predicciones del futuro, sino para advertirnos del futuro. Entonces, de alguna manera, en ese sentido sí que lo era. Hay una mezcla de fantasía, pero yo creo que realmente es ciencia ficción, aunque entre las más de 500 obras que escribió muchísimo, muy prolífico, sobre todo, pues, es muy conocido desde luego Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, pero escribió muchísimos cuentos, muchísima literatura breve, y eso sí, de entre sus más de 500 obras, decía que el único libro de ciencia ficción que él creía que había escrito era precisamente Fahrenheit 451. Y aquí entramos en un término que yo creo que es importante y con el que nos tenemos que ir a casa, que es el de la ucronía. Entonces, ¿qué es la ucronía? Bueno, si de la ucronía vamos a la RAE, pues nos encontramos, como pasa muchas veces, con esas, voy a decir, pues definiciones precisas, pero un poco grises, pero bueno, precisas, que a veces tiene la RAE, que sería pues la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos, ¿no? En realidad estamos creando una historia, un discurso de algo que podría suceder, ¿vale? Pero es importante, ya no hablamos de la probabilidad, hablamos de la posibilidad. Podría suceder con nuestro conocimiento del funcionamiento del mundo, de la biología, de la física. Y yo creo que esto es importante, y de ahí a lo mejor yo creo que esa atracción de la ciencia ficción, porque el pensamiento humano es ucrónico. La ucronía está continuamente en el día a día en nuestro cerebro. Nuestra forma de discurrir, de pensar, de tomar decisiones, de deliberar, de juzgar al que está enfrente, de saber qué decisión tomar, es ucrónica. Es decir,
Cada vez que tenemos un problema tenemos que tomar una decisión, nos estamos planteando en la cabeza cuál es la consecuencia de cada una de las decisiones que yo tomo. En ese momento en nuestra cabeza estamos recreando un mundo, un futuro posible, ¿no? Las bifurcaciones que tenemos en la vida. ¿Qué pasaría si hago esto, si tomo esta decisión? ¿O qué pasaría si hago otra? Eso es ucronía. Constituimos con datos hipotéticos cuál será la reacción del otro a lo que yo pienso, qué es lo que puede pasar y si me compensa o no me compensa hacerlo. Desde una decisión médica sobre si es mejor operar o realizar un tratamiento conservativo, ¿no? Exploramos todas las consecuencias, cuáles pueden ser las secuelas, cuánto va a costar, los pros y los contras. Desde alguien que está en bolsa y dice, no sé si vender o no vender, no es un buen momento, pero ahora me arriesgo, ¿no? Las preguntas que decía antes Juan Luis, es todo el tiempo haciéndonos las preguntas. ¿Y si? ¿No? Ese y si. Preguntas de ¿debería decirle lo que pienso o no se lo digo? Desde la aceptación o no de una oferta de trabajo, ¿no? Nos imaginamos cómo es mi vida si acepto esta oferta o no, si lo dejo todo y me dedico a otra cosa radicalmente diferente. En realidad, incluso en el amor, voy a decir, ¿no? Haberle dicho que sí a alguien o si no me hubiera casado con esto y me hubiera casado con otro, ¿cómo sería mi vida, ¿no? Quiero decir, en realidad, el pensamiento humano es ucronía continuamente. Estamos continuamente pensando en todas esas vertientes y esas posibilidades de la vida si tomamos una decisión o tomamos otra. Es una ucronía que puede ser hacia el pasado o puede ser hacia el futuro. Hay ucronía en todo, hay ucronía incluso, voy a decir, pues en un poema, va a decir, no sé si inocente o genuino, clásico, ¿no? De Becker. Aquel clásico de estos amantes enfadados, ¿no? Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? De nuevo el amor y el desamor, ucronía. ¿Y si le hubiera dicho? ¿Y si me hubiera arrepentido? Si hubiera pedido disculpas? ¿Si le hubiera contado lo que expreso? Al final la vida, incluso el remordimiento, el análisis crítico retrospectivo de las decisiones que hemos tomado, es ucronía. Somos capaces de vivir en nuestra cabeza vidas que no son hipotéticas posibles para el futuro, pero también para el pasado. ¿Cuántos relatos hay de ciencia ficción precisamente que se hablan, ¿no? Del desdoblamiento entre las decisiones que uno toma y lo que le pedía el corazón que tomara, ¿no? Esas vidas que uno vive la de verdad y las que vive en su cabeza. Ucronía al fin y al cabo. En ese sentido, yo quiero decir que en cuanto a la evolución, también podemos hablar de ucronía, ¿no? Antes hablaba Juan Luis del tema, ¿no? de si la vida se pudiera rebobinar, y he pensado, y lo he añadido a última hora, que es importante para el que no sepa lo que es rebobinar, pues sepa cómo rebobinamos durante nuestra vida durante mucho tiempo. Habrá gente que no sepa qué significa esa imagen, pues sí que lo sabemos, ¿no? Rebobinar una cinta con el lápiz o con el boli, pues, y volverla a enganchar. Bueno, pues ¿qué tenemos? Pues libros como de Wonderful Life, de Stephen Jay Gould, era más a favor, ¿no? Esta es la gran pregunta, si rebobinaran, si no se hubieran extinguido los dinosaurios, si volviéramos para atrás, ¿existiríamos o no existiríamos? Bueno, eso es ucronía, y se dedica a la ciencia, un cuerpo importante de la ciencia, a estudiar la evolución de los animales y los vertebrados para ver, ¿no? Todo lo que habíamos hablado antes y que nos han estado hablando Juan Luis esta mañana, de cuál es esa probabilidad. Y Stephen Jay Gould, pues sí que era más a favor de que no, que somos un poco al azar y que si rebobina, pues no estaríamos aquí contándolo. Sin embargo, no todo el mundo piensa igual. Tenemos precisamente pues, los trabajos que también nombró Juan Luis antes de Simon Conwan-Morris, que voy a decir un poco también, hablando de, que también lo dice Juan Luis muchas veces, ¿no? De que hay que ser personas contemporáneas y disfrutar de los de nuestro tiempo. El señor Simon Conwan-Morris es un paleontólogo de muchísimo nivel que ha estudiado toda la variabilidad o ha contribuido muchísimo a la variabilidad y todos los fósiles del Burgess Shale, que está vivo, que sabe muchísimo y que precisamente él es más amigo de apoyar la otra versión, que si se volviera a rebobinar, sí volvería a aparecer el hombre o algo muy parecido al hombre. De hecho, hay una entrevista de él que yo creo que es muy emocionante, que le hacen esa pregunta, le dicen, señor Simon, ¿y usted qué opina si realmente rebobinásemos esa cinta? ¿Usted cree que volveríamos a aparecer? Y él contesta muy serio y dice, más pronto que tarde, volvería a aparecer algo muy parecido a nosotros que tendría una conversación igual que esta, ¿no? Entonces es un poco la idea de ocupar los nichos ecológicos, que tarde o temprano aparecería otra especie eminentemente, sobre todo social, que se descarga en su alianza social y en la que prima el desarrollo cerebral y el uso de las capacidades intelectuales.
aprovecho un poco eso para apoyar, que mientras a algunos pues, me hubiera gustado poner una foto con Bradbury, no puedo, tampoco la pude poner con David Bowie, también me hubiera gustado. Tiene unas canciones que son ciencia ficción pura, por cierto, que eso es una maravilla, pero entonces voy a presumir con mi David Bowie o mi Ray Bradbury, pues que fui exprofeso a conocer al señor Simon Conway Morris a Cambridge y que, bueno, que yo creo que esos tendrían que ser nuestros Messi y nuestros Ronaldos, ¿no? Conocer a los científicos en vivo que están desarrollando pues, las teorías, las explicaciones del mundo y aprovecharlos ahora, ¿no? Para poder hacerles las preguntas. Y yo creo que, bueno, es por presumir, o sea, lo he puesto para presumir. De todas maneras, volvemos un poco entonces al tema, ¿no? De la ciencia y la ucronía. ¿Qué es el método científico después de todo? Ucronía también. ¿Qué es lo que hacemos? El método científico es un método, una metodología que se basa en la formulación de una hipótesis, ¿no? Observamos la realidad de una manera sistemática, la medimos, experimentamos, a veces en un laboratorio, y comprobamos en qué acaba, ¿no? O sea, al final estamos haciendo lo mismo, tenemos una idea y la desarrollamos o la experimentamos en la medida que podemos, o en un laboratorio, o tratamos de verla reproducida en el campo, pero tratamos de ver, ¿no? Construir una explicación coherente del mundo, una manera posible de explicar, desarrollamos esa premisa hasta su ejecución y luego pues el tiempo, o la ciencia en ese caso, se encargará de falsear o de apoyar, ratificar esta teoría. Entonces la ciencia ficción, como el método científico, es de alguna manera experimental en el sentido de que es exploratoria. Creamos un mundo, en este caso en el laboratorio o a veces en la propia naturaleza, y observamos si esa historia o ese escenario que construimos en nuestra cabeza se mantiene o no, pero de acuerdo con las leyes que conocemos de la naturaleza. No nos podemos saltar ni la ley de la gravedad, ni las leyes físicas, ni la biología, no, ni la química. Tenemos que respetarlas. Y en ese sentido, y en los tiempos que vivimos, yo creo que uno de los ejemplos más expresivos y más fascinantes de ucronía, pues voy a decir que del mundo natural, son las vacunas. Es decir, las vacunas es algo fascinante. Y fascinante, no, por una parte, porque es la expresión, yo voy a decir, más florida de nuestra función intelectual más querida, que es la capacidad de abstracción. No es que respondamos a un peligro o que nos defendamos, ¿vale? No decimos, te voy a curar, te voy a tratar. Es que prevenir, no solo curar, significa que nuestra cabeza es capaz de funcionar en un tiempo hipotético, en adelantarse. Es decir, con todo lo que conoce, proyecta cómo va a funcionar aquel que nos ataca y cómo podríamos defendernos, ¿no? Entonces es algo más que simplemente defendernos de manera inmediata ante un peligro, es anticiparnos a ellos. O sea, en un mundo paralelo, que puede ser una cubeta, un laboratorio o puede ser en hipotético, desarrollamos antes de que llegue la guerra esa posible guerra. Y así ya estamos preparados para cuando pueda suceder. Entonces, al final, el método científico, las vacunas, en realidad, pues, de nuevo, es ucronía pura. No necesitamos pitonisas con la ciencia. O sea, con la ciencia somos capaces de visualizar ese futuro en el que podríamos ser atacados y discurrir las armas con las que podríamos neutralizar o defendernos de un eventual peligro, ¿vale? O sea, nos podemos imaginar y entrenar en un mundo hipotético a algo que puede suceder o que ha sucedido o que no sucederá, pero ya nos hemos anticipado a ello. Con la medicina preventiva yo creo que pues eso, proyectamos, ensayamos un futuro y nos preparamos hacia él. En ese sentido yo creo que la ucronía es consustancial al pensamiento humano y como tal pues voy a decir que la ciencia ficción también lo es. Y por eso a lo mejor algunos tenemos tanto gusto por la ciencia ficción porque yo creo que con la ciencia ficción el cerebro se siente en casa. Pues porque se da gusto, pero se le da la capacidad de pensar, se le da la capacidad de articular, se le da la capacidad de discurrir y de analizar utilizando todas sus capacidades intelectuales, pero además en un ámbito que voy a decir que produce ocio y produce placer, que no tienen que estar reñidos, ¿no? Juntas el corazón y juntas el cerebro. Precisamente también hablando de evolución, pues hablaba también antes Juan Luis de él, tenemos el biólogo evolucionista, Edward Wilson, pues él también hablaba pues, de nosotros como una criatura sobre todo eusocial, que era tan importante, ¿no? No es como funcionar como una comunidad global, que estamos todos muy conectados, y él muchas veces destaca la importancia de la empatía. La empatía también es ucronía. ¿Qué es la empatía? Ponernos en el lugar del otro. Entonces la empatía nos está permitiendo a veces pues proyectar qué es lo que el otro está pensando o qué es lo que el otro está sintiendo cuando yo le estoy diciendo lo que digo. O sea, me pongo en su lugar. Entonces, al final, la vida entera es una proyección hipotética de lo que puede pasar
o de cómo el otro puede reaccionar. Y tener en cuenta precisamente esas sensibilidades, las maneras de reaccionar, las consecuencias de lo que podemos hacer o al final hacemos o no, bueno, pues ese mundo abstracto, paralelo, hipotético es importantísimo, ¿no?, en el éxito de nuestra especie, ponernos en el lugar de otro. Probablemente la ciencia ficción no ha sido bien tratada por el término en sí, es decir, ciencia ficción, porque la ficción en sí mismo parece que tiene una connotación pues, de fantasía, de pega, de broma, ¿no? Y entonces es la que como adjetivo califica a la ciencia, ¿no? Y ciencia ficción, si la ficción aquí es un adjetivo, parece que estaríamos hablando de una ciencia un poco de pega o de broma. Entonces, hay algunos autores, defensores de la ciencia ficción, pues dicen que a lo mejor habría que solventar este problema pues dándole un poco la vuelta y llamándolo ficción científica, ¿no? Entonces ahí parece como, sí, ficción, pero le pongo ya, al revés, pues la calificación de científica como que parece que le da categoría. Estoy haciendo una ficción, pero siempre articulada y vertebrada con la ciencia. Otra opción es la que decía, por ejemplo, John Whitman, que decía, por ejemplo, que lo que hacíamos era fantasía lógica. También puede ser, en el sentido de que es fantasía a ser un mundo inventado, pero en todo momento tenemos que respetar la lógica. Sigue siendo, en cualquier caso, una narrativa siempre basada en una visión o entendimiento científico del mundo. Y ahora ya pues nos sentamos a Bradbury. Ahí está una foto de Bradbury con algunos de sus obras principales. Bradbury nació un 22 de agosto, o sea que podéis acordaros de él, estáis a tiempo de celebrar su cumpleaños. Es un 22 de agosto en 1920 en Illinois. Y fue un señor, bueno, un chico que no tuvo mucha holgura financiera, o sea que no pudo ir a la universidad. Entonces, con 7 años se convirtió en una persona muy, muy asidua de las bibliotecas. Y cuando llegó la hora ya de ir a la universidad y no pudo económicamente, decidió que iba a ser autodidacta. Y se impuso a sí mismo, además de todos sus trabajos que tuvo, de todo tipo, como repartidor de periódicos, o sea, ir 3 días a la semana de manera ininterrumpida, y lo que hizo durante 10 años. Iba a las bibliotecas. Y él siempre dice, yo, a los 28 años, yo me gradué en una biblioteca. Y además voy a decir, si tenéis la oportunidad, hay entrevistas grabadas de Bradbury que se pueden ver en YouTube. Él se emociona muchísimo, por ejemplo, cuando hablas de las bibliotecas, y me decías que las bibliotecas no están llenas de libros, las bibliotecas están llenas de gente. Y si es un lujo, y abres un libro y si es un espejo y de repente estás y eres Dickens, y de repente eres Poe, y de repente eres Bernard Shaw. Dice, las bibliotecas están llenas de gente, no de libros. Y id a las bibliotecas, que se ponía, id por amor de Dios a las bibliotecas, dejad el maldito ordenador, dejad en internet y toda esa miseria a la biblioteca. Y yo digo aquí hablando de la universidad, se está perdiendo, hay que ir a las bibliotecas. La gente ya no sabe qué es ir a una biblioteca, lo encuentran incómodo. Yo recuerdo, no aquí en la competencia, de estar dando clase en la universidad, de dar los programas de estudios y los contenidos, y la queja es que todo lo que yo estaba dando les hacía ahí algunas cosas ir a la biblioteca, porque eso no estaba online. Y decía, pues si te estoy haciendo un favor, ir a la biblioteca. Hay que ir a la biblioteca, pues se pierde. Y no voy a decir aquí que levante la mano, pero no sé si habrá aquí alguno que a lo mejor nunca ha ido a una biblioteca y no sabe lo que se pierde, ¿no? Y lo digo, pues eso, el amor a las bibliotecas. Yo creo que Bradbury deberían nombrarlo patrón de las bibliotecas. 22 de agosto, el día del patrón de las bibliotecas, es decir, San Ray Bradbury, eso ya no lo sé, pero bueno, que sí que sería. Pues Bradbury escribía todos los días. Y dice, no se puede parar, no se puede parar. Dice, de hecho, que solo dejó de escribir cuando tuvo un ingreso por un problema médico y que allí su principal problema no era el problema médico por el que estaba ingresado, sino que estuvo a punto de caer en depresión, porque no podía escribir. Decía que era hiperactivo, compulsivo, decía, yo no me levanto yo, me levanta el inconsciente. Y él describe siempre un momento, lo que él llamaba los morning theater, los teatros de mañana, que decía que en ese momento, antes de despertar del todo, decía, es como si se me desplegaran delante los personajes y las historias, y luego yo, entonces ya me tenía que levantar a escribirlas, ¿no? Y a atraparlas. Y tenemos, pues y eso también se puede ver en internet, en YouTube, pues tenía The Ray Bradbury Theater, que son todo pues versiones de algunos de sus relatos, los mezcla. O sea, fue una persona que a pesar de que criticó mucho, advertía mucho con los riesgos de la tecnología, ¿no? Lo que perdíamos con la tecnología, la capacidad de pensar crítica, no tuvo ningún pudor en adaptar, como hiciera falta, muchas de sus obras al teatro, a series de televisión, a musicales, o sea que realmente no tuvo problema ninguno en adaptar a todos los medios audiovisuales. Fue responsable también, por ejemplo, de escribir la adaptación del guión de Moby Dick, que fue dirigida por John Huston, y fue guionista de series como Dimensión Desconocida o la de Alfred Hitchcock Presenta. Aquí lo tenemos ahí con John Huston. Hay un libro también de José Luis García,
que habla precisamente, es una especie como de biografía-análisis de Ray Bradbury, y estaba convencido, García decía, de que tenían que haberle dado el Nobel de literatura, decía, mucho antes que habérselo dado a Bob Dylan, cosa con la que yo también estoy de acuerdo, pero bueno, y entonces dice que ahora le pasa al testigo a que se lo den a Stephen King, que también nos parece bien. El caso es que estoy de acuerdo porque realmente Bradbury no es solo el contenido de lo que escribió, sino cómo escribía. Y escribía de una manera con un estilo literario particularísimo, que yo creo que es lo que le da el plus o algo especial a su literatura, y que en ese sentido sí que se le podría haber dado el Nobel, porque es gente que, por ejemplo, pues como Borges, ¿no?, que una vez que tocan la literatura ya no se queda igual, ¿no? Han hecho algo que antes no había hecho nadie, y la literatura ya no es la misma con o sin su participación. Y yo creo que con Bradbury sucede lo mismo. Entramos aquí ahora en Fahrenheit 451. Esta es probablemente una de las novelas más conocidas de Bradbury, y de hecho, en su epitafio, él puso Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451. Eso es lo que él consideró, ¿no?, como que había sido su contribución. Fahrenheit 451, el título se refiere a la temperatura a la que arde el papel. Y en realidad lo que está retratando aquí es un mundo, una sociedad en la que está prohibido leer. Está prohibido leer porque leer pues, provoca que la gente piense, ¿no? Y provoca que la gente se tome libertades, que la gente no obedezca, y el gobierno quiere controlar a sus súbditos, ¿no?, tener controlado el pensamiento y el comportamiento a través de una brigada de bomberos que en verdad lo que hace no es apagar fuegos, sino encenderlos. Y realmente van por las casas, buscan libros, se quema, que hay la escena en la que encuentran escondido el Don Quijote en la lámpara, pero es realmente esta brigada de bomberos terrorífica en la que se saquean las casas buscando libros porque no se puede leer. Monta, que es uno de los bomberos de la brigada, que entra ahí en crisis, es la parte de la novela, no os quiero tampoco destripar, y hay una resistencia, un movimiento clandestino que trata de leer, de proteger los libros, incluso de memorizarlos, ¿no?, para que no se pierdan. Este es un libro que se escribió en 1953, y bueno, aquí voy también a presumir otra vez, ¿ves? Este es el libro, tengo la suerte de tener una primera edición de una reedición de un aniversario de una obra de Ray Bradbury. Fue un regalo de aniversario, ¿ves? Cuando alguien te quiere, esos son regalos de amor, regalar estas cosas, que está firmada por él. Entonces, bueno, ahí viene el fetichismo, luego podemos hablar de esto, de los libros físicos. Claro, este libro lo tuvo Bradbury en las manos, y eso no te lo va a dar nunca el libro electrónico. Y tengo también, porque fui muy buena, los Reyes Magos me trajeron este de Jester Morrow, que es de ensayo, ¿no?, de contestaciones a futuros imposibles. Es interesante también porque tiene en el prólogo tiene una cita de Juan Ramón Jiménez, de Fahrenheit, que dicen: si os dan un papel pautado, escribid por el otro lado, ¿no? O sea que es bonito también que hasta Juan Ramón Jiménez aparece en el libro de Fahrenheit. Este libro, por cierto, Bradbury lo definió como una historia de amor a una biblioteca. Para que veáis que luego cada uno cuenta cómo quiere de qué va el libro, para él era realmente una historia de amor a una biblioteca. Él mismo pues, se encargó de la adaptación cinematográfica y estuvo implicado en 1966 en la película de François Truffaut, yo no sé pronunciar muy bien francés, pero hacemos lo que podemos, que fue una versión que el propio Bradbury apoyó. Es la primera y única película en habla inglesa dirigida por Truffaut. Tiene una banda sonora de Bernard Herrmann, yo os recomiendo que la veáis, merece la pena. Por supuesto diría el libro primero, pero la película tengo que decir que es muy buena, es una banda sonora clásica, y es una película que carece de títulos de crédito escritos, o sea, hay una voz en off que va soltando los créditos, porque como la película va de un mundo en el que no hay escritura ni lectura, pues no hay créditos tampoco, o sea que al principio la película empieza con voz en off, con todos los créditos, ¿no?, que están de fondo dicho. Pues eso, otros escritores son muy puristas con su obra, él en realidad pues, estuvo muy flexible con su adaptación a otros géneros. Y este libro se publica en el contexto, a principios de la década de 1950, que es pues, muy poquito después de que los nazis, pues te voy a decir, quemaran libros y personas, ¿no? Y en Estados Unidos está el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso y el macartismo, la caza de brujas, ¿no? Entonces, de alguna manera, este libro, lo que hablábamos antes de la ciencia ficción como archivo histórico también, está mimetizando unas preocupaciones y unas angustias sobre el control de la información, sobre la libertad de pensamiento, la amenaza contra el pensamiento crítico, e incluso que para él también era el advenimiento de
sobre todo las nuevas tecnologías y la televisión, que podía ser incluso pues, una amenaza para la erosión del lenguaje y para el pensamiento crítico, ¿no? Como que la tele y todos los medios audiovisuales te lo daban todo masticado, ¿no? Ya no tenías realmente que utilizar la cabeza porque todo viene directo, todo viene ya con un formato y de alguna manera, pues intelectualmente, él creía que te podías estar volviendo más vago. Una contradicción, porque por otra parte él hizo mucho teatro, mucha adaptación audiovisual de sus obras. En realidad, Fahrenheit es un tema, sobre todo voy a decir, de la censura y el control de la información. ¿Cuál es el censura o control de la información que tenemos hoy en día? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Bueno, yo creo que Bradbury se adelantó a nuestros tiempos. Sí que la hay, ¿vale? A lo mejor ahora no se queman los libros, porque ahora tenemos los libros digitales, ¿vale? Y la información ya está en las nubes, es más difícil. Pero, ¿tenemos o no tenemos control de la información? Bueno, pues yo creo que a veces hay una manera, y esto habla mucho el libro de merece la pena que lo leáis, porque os parecerá un libro muy actual, a pesar de haber estado escrito pues, en 1950, que hay una manera de controlar también la información, el pensamiento crítico, que es la sobreinformación. Y ahí tenemos un poco el tema de las redes sociales, os habrá pasado durante la pandemia. ¿Cuántas veces hemos recibido todos los mismos memes, los mismos chistes, los mismos mensajes por WhatsApp? Es decir, de alguna manera, todos, sin tener ningún tipo de relación, estamos recibiendo las mismas noticias de la misma fuente. Y nosotros mismos contribuimos, ¿no? Ahora, eso sí, como estamos tan bombardeados por esa información, nos da la sensación de que estamos informados, ¿no? Y entramos, por ejemplo, también en Twitter, que simplemente tenemos que leer titulares. O sea, ya no tienes ni siquiera que molestarte en leer las noticias porque te consideras que estás muy bien informado, porque estás recibiendo continuamente titulares que no sabemos quién los manda. A veces a lo mejor es la misma mano o las dos mismas manos. Y realmente pues ya lo tenemos. Hablaban también, por ejemplo, yo creo que surgió en la pandemia, hasta qué punto hay que controlar la información que se da o lo que se ve. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando se criticaba si se habían visto o no las imágenes más dramáticas de las muertes durante la pandemia, si eso había sido bueno o no, no enseñarle a la gente lo que había pasado, si se debía enseñar o no? Bueno, no sabemos si realmente, como Bradbury lo comentaba también en el libro, estamos sometidos a esa censura de información o no. Hay un momento, y os lo digo literalmente, que por ejemplo, os traigo un párrafo y decía el jefe de los bomberos a Montag, que es el bombero que está un poco en tiempos de crisis, y decía, si no quieres que se construya una casa, esconde los clavos y la madera. Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no lo preocupes mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno. Que olvide que existe la guerra. Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario y aficionado a los impuestos a que la gente se preocupe por esas cosas. Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando. Tendrán una sensación de movimiento sin moverse. Y eso es un poco lo que nos pasa, ¿no? Tenemos muchísimos titulares, todos retuiteamos no sé cuántas cosas y ahora incluso Twitter te avisa. ¿No quiere usted leer este contenido antes de retuitearlo? Parece una broma, pero es así. O sea, la propia aplicación nos dice si queremos leer algo, la noticia, hacer clic y leerla antes de enviársela a otra persona. Eso nos lleva un poco también a lo que, no sé si conocéis, de filósofo Byung-Chul Han, el libro sobre la sociedad del cansancio, ¿no? Entonces él habla que cada época tiene sus males y sus enfermedades. Hubo una época bacteriana que se combate con el antibiótico, él incluso cree que a pesar de que estamos en la pandemia, esa época de alguna manera ya la hemos pasado, en el sentido de que son amenazas que están, pero que ya se conocen y que se desarrollan las maneras de defendernos de ella. Pero según este filósofo, desde el comienzo del siglo XXI la principal patología es neuronal. Es de depresión, de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome del desgaste ocupacional, el trastorno límite de personalidad, ¿no? Hablan de que son unos estados patológicos, que va a decir, no por una dialéctica de falta de actividad, sino a lo mejor por exceso de esa, ¿no? O sea, hay que hacer, no hay que parar, sobre información, recibir, escuchar. Esto es un poco, ¿no?, lo que vemos en nuestros tiempos. Según Buchal, somos una comunidad trabajadora, autoexplotada, la búsqueda del éxito, agotada, la velocidad nos quema. Entonces es un poco el ritmo al que estamos con la sobreinformación. Tanto es así que no tenemos tiempo nosotros mismos de analizar o de pensar. Hay otro tipo de censura, voy a decir nueva, la de los ofendiditos. Quiero decir, nadie quema los libros, pero ahora da miedo hablar. Ahora es facilísimo equivocarse. Ahora es fácil que cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Entonces volvemos a un punto, ¿no?, que pasábamos, lo estamos hablando ahora en la comida, pasábamos antes de no se podía hablar, se puede hablar de todo, ahora parece que volvemos al tiempo en el que ten cuidado de lo que hablas, ¿no? Entonces la censura externa o la autocensura también, ¿no? Ya preferimos
cortarlos y no ponernos demasiado en el tema para no hacerlo. Hay una cita precisamente pues, del libro pues, que están hablando de este tema, ¿no? de la censura, de tener cuidado con lo que se cuenta. Yo creo que hay que hacer un poco de la defensa, ¿no? de la lentitud. Este es un cuento, por cierto, de Ray Bradbury, me acuerdo muchísimo de él también durante el confinamiento, porque es el cuento del peatón en la que la policía detiene a un hombre porque está caminando por la noche, paseando. Y yo me acordé, ¿no? de ese ambiente distópico al que ahora ya nos hemos acostumbrado, que para poder salir a la calle tenías que tener un motivo, una razón o un salvoconducto, ¿no? Que nos preguntaban, ¿a dónde vas? No, es que tengo que ir a trabajar, o es que tengo que ir a la farmacia, o es que tengo un dependiente, ¿no? Esa sensación de que de repente no podíamos simplemente caminar. Y en este cuento, yo creo que pues daba así como un poco de grima porque era como muy actual, decían, ¿a dónde va? ¿Qué está usted haciendo? Decía, caminando, solo caminando. ¿Cómo que solo caminando? ¿A dónde? ¿No tiene usted aire acondicionado en casa? ¿No tiene tele? Por supuesto, este señor lo tienen que llevar al psiquiátrico de investigación de tendencias regresivas, ¿no? Entonces es eso otra vez como la explicación, el que hace, la pérdida de las libertades. Esto es un poco el universo Bradbury, ¿no? Y habla muchas veces, y Clarice, pues de que la gente ya no habla, ¿no? Que han eliminado los porches de las casas porque eran lugares peligrosos, porque daban a la gente, le hacían proclive a tener conversaciones y pensar y hablar o mirar el cielo, ¿no? Entonces hay como que llenar las cabezas para que no tengan tiempo de pensar. Aquí hago una reflexión y hablo un poco del tiempo del mundo, ¿no? He hablado de quemar los libros, ahora realmente los libros no se pueden quemar, los libros se pueden hackear, y yo creo que de alguna manera, de todas maneras, el libro físico sigue siendo a lo mejor más seguro, porque ahora con todo lo digital saben lo que lees, lo que compras, lo que gustas. Ahora, ¿qué libro lees tú por la noche, así tú solito en la cama? Eso es muy difícil que lo sepan. Pero ahí lo dejo. Yo creo que en el fondo en mi caso, tengo claro que siguen siendo los libros de verdad, independientemente de las ventajas que puedan tener otros libros. Y luego nos vemos aquí, pues ya por último, a las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y hablando de libros, por cierto, igual tú no te acuerdas, Juan Luis, que mi ejemplar de Ray Bradbury de Crónicas Marcianas me lo regalaste tú, aunque fue un intercambio por los montes y chimeneas de Galicia de Cunqueiro y Castroviejo. O sea, que hicimos ahí un intercambio, pero el ejemplar que tengo es tuyo, yo creo que hace 20 años. Y este es un libro que, bueno, maravilloso, tiene un prólogo escrito por Borges, que, bueno, que ya solo por eso me iría a comprar el libro, con el prólogo de Borges. Y Borges, bueno, quedó fascinado con la literatura de Bradbury. Decía, ¿qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o lo real. De alguna manera estaba diciendo que al final es ciencia ficción, sí, pero habla del tema principal de Bradbury, al final era el ser humano, siempre. Entonces lo presentó, es un libro que, bueno, que tenéis que saber que realmente Ray Bradbury escribió estas Crónicas Marcianas y hay un poco de un tributo, ¿no?, del mundo de la astrofísica. La tripulación del Apolo 15 bautizó el lugar donde aterrizó la rover Mars como Bradbury Landing, o sea que al menos ha quedado él también con su lugar en el hiperespacio, y también se le dio su nombre a un asteroide, que es el 9766 Bradbury, y hay un cráter de Marte al que se le dio también el nombre de uno de sus cuentos, que es el Dandelion Wine, que se tradujo como el vino del estío en castellano, o sea que también Bradbury tiene su nombre en las estrellas, además de que tiene una estrella, por cierto, en Hollywood, en el Paseo de la Fama, también tiene su nombre en el espacio. Es una novela, bueno, pues que es un hermanamiento como de diferentes cuentos sobre la conquista de Marte, pero no es, voy a decir, una space opera al uso. O sea, realmente es un libro que, por cierto, él lo tenía como cuentos. Cuando lo presentó, pues le dijeron que no, que les interesaba más que hubiera una novela, que tenían más peso las novelas que la literatura breve. De nuevo, la tratan como un hermano menor, cuando yo creo que es una maravilla los cuentos. Pues un cuento tiene más mérito escribir un cuento, voy a decir, que una novela, porque como decía Medardo Fraile, no sé, el cuento es algo que se puede romper en un segundo, ¿no? O sea, mantener en un cuento algo ahí tan frágil y contar tantas cosas, a mí me parece una filigrana. Pero bueno, el caso es que entonces le dio una vuelta al tema y les dio como una unidad, y son varias expediciones a Marte, donde que al final lo que centra sí es Marte, donde se desarrolla en la conquista de otros planetas y el conocimiento de esos marcianos, pero al final es
es el ser humano. Esto es un libro que escribió en los sótanos de la biblioteca, cuando le dijeron que lo reescribiera, y estuvo ahí con unas máquinas de escribir que había que meterles monedas. O sea que ahí estuvo el pobre en los sótanos de esa biblioteca escribiendo las crónicas marcianas con moneditas. Y así lo consiguió, y así lo vendió. Y era un buen ejemplo, yo creo, de lo que él decía, de que realmente es una novela en la que no venía a predecir el futuro, sino un poco a advertirnos de él. Entonces, el planeta Bradbury ya era un poco inverosímil, ya cuando lo publicó, ¿vale? Cuando tú lees Bradbury no estás preocupado en que te expliquen cómo respiran si no tienen la atmósfera marciana, y no te preocupas cómo pueden llegar o una persona sin adiestramiento pilotar un cohete. Pero sin embargo, por ejemplo, ahonda por qué alguien quiere abandonar la Tierra, ¿no? O qué miedo tiene cuando llega a un planeta nuevo. Y, por ejemplo, sin querer contaros demasiado, a mí me parece que es lo que Borges denominaba los deleitables terrores. Si uno piensa, por ejemplo, que llega a un planeta, ¿no? y llegamos nuevos y los marcianos nos quieren atacar, ¿cuál creéis que sería la manera, yo creo, más radical, ¿no? de convencernos, de que nos subyuguemos al poder de los marcianos, de que nos rindamos? Pues uno puede pensar que por la fuerza, ¿no? Pues nada, nos atacan los marcianos con su tecnología superior y acaban con nosotros, pero en el fondo no les interesa exterminarnos. ¿Cuál puede ser otro punto débil y cómo nos pueden engañar? Pues es de una manera, voy a decir, tan hermosa y tan terrorífica como que los marcianos tienen la capacidad de adoptar la forma y el cuerpo de seres que han fallecido. Y allí llega la tripulación con todo el despliegue que tiene, todo su control, su tecnología, y de repente desaparecen, se dispersan y no se quieren volver a jugar. ¿Por qué? Porque acabo de volver a ver a mi madre. Y luego te dicen, pero si no es tu madre, da igual, da igual, estoy ahora aquí con mi madre, o estoy con este hijo. Entonces, claro, se me pone la piel de gallina, pero digo, qué manera más poderosa de conocer a un humano para saber en qué modo tú llegas allí y te rindes, y te olvidas de querer conquistar ese planeta, es decir, déjamelo como está, incluso si me dices que me estás engañando, déjame así. Y Bradbury es así, ¿no? Es esa, como te estoy contando, da igual que sea en Marte, te estoy tocando la fibra de, por ejemplo, qué es lo que nos mueve, o lo que nos conmueve, o lo que nos puede, ¿no? Tocar la fibra sensible. Habla de muchas cosas actuales, de cómo podemos aniquilar otros grupos trayéndoles enfermedades nuevas, virus, o sea, realmente es un libro muy actual. Y yo creo que es esa manera, ¿no? En la que los hombres no nos necesitan matar con armas, nos podían matar o somos más sensibles con otro tipo de cosas. Es un libro que merece la pena leer porque además es esa sensación, ¿no? de la soledad, de la dificultad de comunicarnos, de cuando vas en son de paz y no te entienden. Y un poco yo creo que esta frase que es muy, muy bonita, yo creo, escrita también por una escritora de ciencia ficción que decía, hemos conocido al alienígena, al extranjero, y somos nosotros. ¿Vale? Ese es un libro que al final, Crónicas Marcianas, va de eso, ¿no? Del desconocimiento, la falta de identidad, de quién es el bueno, quién es el malo. Yo creo que la emoción con Bradbury viene, pues eso, precisamente de la familiaridad con la que nos mueve, da igual que sea en Marte o que sea aquí, sobre nuestras emociones o la naturaleza humana. ¿Quién es el invasor o quién es el extraño, ¿no? Yo acabaría aquí diciendo, bueno, que me gusta la ciencia ficción, lo dije al principio y ya acabo, pues porque junta las dos cosas, yo creo que más me gustan, por una parte la ciencia, más la ciencia en el sentido de conocer el pasado, ¿no? Y para eso la ucronía y los viajes en el tiempo. El otro día pues hablaba Juan Luis también, cuando estábamos en rueda de prensa de Atapuerca, pues decíamos, bueno, es que realmente los paleontólogos y los paleoantropólogos y la gente que estudia el pasado realmente hacen viajes en el tiempo, ¿no? A través de todos los estudios, pues es la manera que tenemos en la actualidad, hasta que se ponga en marcha la otra, que es posible, no sé si lo veremos nosotros, pero es posible, o debería ser posible, podamos viajar al pasado, y de alguna manera no sé si al futuro, pero al pasado sí. Pero es importante, ¿no? También el tema de la literatura, cómo se cuentan las cosas, o sea, en realidad somos viajeros en el tiempo, pero también los nombres son importantes, y por ejemplo hay un término que me encanta, que es de Philip Dick, que nos denomina los temponautas, ¿no? O sea, viajar en el tiempo, ser un temponauta o ser un crononauta, ¿no? Qué bonito es pensar que los humanos al final somos capaces de vivir en el presente, en el pasado, cuando revivimos y pensamos, reanalizamos y volvemos a lo que sucedió, y también en el futuro, porque nos pasamos muchísimo tiempo viviendo también en el futuro, o sea que somos temponautas y crononautas, pero también, y ese es el valor añadido de Bradbury, importa no solo lo que se dice, sino también cómo se dice. Y hay un momento, que hay una entrevista que le hacen a Bradbury, también la podéis ver en vivo, ya estaba en mayor, aún no tenía los 80, pero ya era mayor,
y cuenta cómo cuando tuvo éxito con las, creo que fue con las Crónicas Marcianas, le llamó y él se emociona y dice, me llama, no sé, bueno, me llamó, me escribe, me parece que ha de escribir, Aldous Huxley, para invitarme a tomar té. Entonces él dice, no me lo puedo creer, o sea, me invita a Aldous Huxley, grandísimo Aldous Huxley de ciencia ficción, para tomar té. Y fui a tomar con él té, y me dio la enhorabuena, y me dijo, tú lo que eres es un poeta. ¡Un poeta! Yo, decía él, Huxley me dijo a mí que yo era un poeta. Entonces decía, bueno, pues la emoción que él tenía diciendo todo lo que hago, y hay una persona como Huxley, que es el rey de la ciencia ficción, diciéndome que yo era un poeta. Entonces me acuerdo precisamente, pues Aristóteles en su obra poética dice, la función del poeta no es narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, lo posible, conforme a lo verosímil y lo necesario. Pues el historiador y el poeta no difieren por contar las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en contar lo que podría haber sucedido, ¿no? Entonces yo creo que ahí, desde luego, Huxley estaba utilizando la definición verdadera aristotélica, ¿no?, de qué significa ser un poeta. Y nada más, hoy José Ramón nos hablaba del cerebro y que es importante el cerebro alimentarlo, ¿no?, lo importante que es para que funcione. Hablábamos también del desayuno, de dar información, ¿no?, el contacto, los niños, la interacción. Yo os digo, pues con esto os invito a que llenemos el cerebro de cosas buenas y que si esto os sirve para que por curiosidad os acerquéis a leer a Bradbury y llenéis la cabeza de cosas buenas. A mí me ha llenado muchos insomnios, ¿eh? Pues cuando no puedo dormir digo, pues vamos a llenar la cabeza de cosas buenas, ¿no?, de una persona como Bradbury. Y él de hecho nos dio un programa, que yo os lo dejo aquí para que lo sigáis, y que nos dice a todos, esto es como la universidad, os voy a decir lo que hay que hacer este curso, pues os voy a decir lo que tenéis que hacer en las próximas 1000 noches de vuestra vida. Y dice, lo que tienes que hacer desde esta noche en adelante es llenarte la cabeza con cosas diferentes de muchos campos. Te voy a dar un programa que tienes que seguir todas las noches. Es un programa muy simple. Por las próximas 1000 noches, antes de irte a la cama cada noche, lee una historia breve, un cuento. Eso te va a llevar 10, 15 minutos. ¿De acuerdo? Luego puedes leer un poema por noche de la amplísima historia de la poética de los poemas que hay. Eso sí decía él, aléjate de los poemas modernos, ¿no? Eso no, scrap, bueno, no voy a traducir. Eso no es poesía. Si tú quieres que escribir libros, pues habla, lee los grandes poetas, vuelve y lee a Shakespeare, lee a Alexander Pope, lee a Robert Frost, un poema por noche, una historia corta, un ensayo, por las próximas 1000 noches, de muchos campos, arqueología, zoología, biología, de los grandes filósofos de todo el tiempo, compáralos, lee los ensayos de Aldous Huxley, lee a Loren Eiseley, el gran antropólogo. Yo quiero que leas ensayos de muchos campos, de políticas, de análisis de literatura, coge el que quieras. Pero eso significa que cada noche, antes de que te vayas a la cama, estás llenando la cabeza con un poema, con un ensayo, con una historia corta. Al final de 1000 noches, Dios bendito, la cabeza estará llena de buenas cosas, ¿no? Pues eso es un poco a lo que os invito. Muchas gracias. Bueno, está muy bien que hablemos de literatura, ha sido una charla preciosa. Los escritores llamados de ciencia ficción y no simplemente escritores, ¿por qué tiene que haber géneros? Esa es la pregunta, ¿no? Si no viviríamos mejor sin géneros literarios. Pero han dicho cosas tan bonitas. Ahora en relación con los viajes en el tiempo, yo recuerdo una de Arthur Clarke, que ya ha salido aquí, una vez que escribió, él decía, él era físico de profesión, y él decía que él sí creía en los viajes en el tiempo. Él sí estaba convencido de los viajes en el tiempo, de esa posibilidad. Y decía, sin ir más lejos, viajamos hacia el futuro a la velocidad de 60 segundos por minuto. Y es la pura realidad. Estamos continuamente viajando hacia el futuro, sí, y conviene tenerlo presente. Ese viaje que es nuestra vida hacia el futuro, hay que vivirlo como lo que es un viaje. Un viaje en el que nosotros somos los pilotos, si queréis, o en alguna medida, pero es un viaje en el tiempo. Nuestra vida, vista retrospectivamente, también ha sido un viaje en el tiempo, pero todavía tenemos la posibilidad, mientras estemos vivos, de seguir viajando hacia el futuro.
Entonces, este es un poco el corazón de la ciencia ficción. Este viaje en el futuro que hacemos todos los seres humanos mientras vivimos a la velocidad de 60 minutos por hora. Y en estos tiempos de pandemia, como reflexión personal, mucha gente decía, estoy esperando a que pase, estoy deseando que pase esto. Y yo contestaba, yo no. A mí no me sobra nada, no me sobra ningún día, no estoy para tirarlos. No tengo una edad en la que me puedo permitir el lujo de tirar días o de tirar meses o de tirar semanas o de tirar años. No quiero tirar ninguno. De manera que no quiero dar un gran salto hacia adelante y aterrizar después de que haya pasado la pandemia, porque tengo los días contados, como todos los seres vivos, y no estoy dispuesto a desprenderme de uno solo de ellos, ¿no? Entonces, eso es otra de las aportaciones de la ciencia ficción que nos hace conscientes de que estamos viajando en el tiempo hacia el futuro, todos nosotros, nos hace vivir más intensamente. Aprovecho para decir, a propósito de los cuentos, María siempre me había hablado bien de los cuentos, yo no tenía una especial afición a los cuentos, me parecía que la novela era un género superior, por decirlo en pocas palabras. Y aunque algunos autores, por supuesto, me han gustado muchos relatos cortos, como todo el mundo, literatura breve, todos tenemos algunos autores o algunas historias cortas, ¿no? ¿Cómo no recordar ese relato breve, por ejemplo, de Rudyard Kipling, titulado El hombre que pudo reinar, que es un relato corto que John Huston, que ha aparecido aquí, llevó al cine en aquella maravillosa película. Es decir, todos hemos apreciado los relatos cortos, pero quizá no todos hemos sido conscientes de su importancia. El otro día, el día pasado, un amigo mío, un escritor, Juan José Millas, dijo que en el mundo de la literatura el puesto más alto corresponde a la poesía. Después viene el relato corto y finalmente la novela. Es decir, que quizá no he sabido yo apreciar ese valor que tiene. Después, el género más importante después de la poesía. Realmente es un poco eso, ¿no? Y bueno, pues nada, ahora os toca a vosotros comentar, hablar. Le agradezco a María este repaso por la ciencia ficción. Como siempre sucede, el argumento era Bradbury, el argumento principal, pero en realidad nos ha tocado a todos. Hay algunos que no han mencionado, a los que yo tengo alguna devoción, como por ejemplo, a mí me gustó mucho, también tiene que ver con la edad o con el estado de ánimo en el que uno lee los libros, pero a mí me gustó mucho Dune en su momento. No sé, cada uno tendrá sus preferidos, ¿no? A ver qué opináis de todo esto. Por allá atrás levantan con vehemencia el brazo, es decir, tienen muchas ganas de decir algo. Que lo digan. Hola, ¿se oye? Hola, buenas tardes. María, muchas gracias por la conferencia porque me ha parecido fantástica. Hay un librito relativamente corto de Julio Verne que se llama El castillo de los Cárpatos, que os lo recomiendo. Y yo no sé si clasificarlo como... Tiene elementos científicos, evidentemente, como toda la obra de Julio Verne, pero también tiene elementos de terror. Sobre todo, algunos dicen que incluso es el precursor de la novela vampírica. Se publica 5 años antes que el Drácula de Bram Stoker. La pregunta es, yo no sé si clasificarlo como ciencia ficción. Entonces, ¿la ciencia ficción no dirías tú que también sí tiene que tener, o casi todos los libros tienen, un elemento de terror? O, no sé llamarlo terror, o miedo, en fin, misterio o algo así. Entiendo lo que dices, porque yo creo que a mí me gusta la ciencia ficción porque siempre hay un elemento de fascinación. Es decir, estás leyendo cosas fantásticas, que como cosas fantásticas te son ajenas, muchas de ellas improbables, pero como a la vez, entre comillas, es posible, produce inquietud. Entonces estás leyendo y dices, es que esto me lo creo. O sea, te están contando cosas y dices, esta reacción me la creo, o esto podría pasar perfectamente, o yo esto ya lo he visto. Entonces, hay algo de terror que también voy a decir que es que a mí me gusta mucho el cine de terror. Me gustó siempre el terror mucho, porque me gusta precisamente, voy a decir, la provocación, ¿no? Quiere decir que cuando estás leyendo algo, dices, me provoca placer, pero me gusta que me
que me provoque, que haya cierta inquietud, que haya cierta, incluso no voy a decir angustia, pero sí. Y yo creo que lo bonito de la ciencia ficción es que juega con eso, es entretenimiento, pero como te está todo el tiempo tocando la parte lógica, pero de la parte lógica te la hace desarrollar en un contexto aparentemente absurdo, eso te crea una extrañeza y te crea miedo. Entonces yo creo que sí, que hay algo de terror en esto. O sea, hasta Bradbury, que es lo más tierno del mundo, muchísimas cosas, hay una serie de reacciones tal que te resultan tan verosímiles que al final es lo que importa en la ciencia ficción, es la verosimilitud. O sea, esto es factible, esto podría suceder, no digo ahora ni en 100 años, pero podría, sí. Y yo creo que esa fascinación produce ese terror. Y Borges lo llamaba los deleitables terrores de Bradbury. Y es exactamente eso, eran terrores pero que producen deleite, esa mezcla de lo improbable pero lo posible. Y completamente de acuerdo, yo creo que hay una especie de terror ahí de fondo, ¿no? Así un poco, no sé, eso que como que duele, ¿no? Un poco de sadomasoquismo, ¿no? Pero sí, es como, me está angustiando, pero me está gustando. Yo creo que sí que ese es un poco el tema, estoy completamente de acuerdo. Sí, bueno, yo quisiera decirle a María que me gustó mucho su presentación, que de hecho me llegó por cuestiones personales, pero súper bien, porque mi padre de hecho es escritor y justamente de cuentos. Anda. De cuentos allá de México, y justamente él hace cuentos de terror y un poco mezclado con ciencia ficción. Entonces yo te quería preguntar si sería posible que me dieras como la dirección de la librería o el lugar donde dijeron que hace las tertulias. Sí. Para ver si podría pues entregarte uno de sus cuentos para ver si pues me das tu opinión. Pues mira, yo te doy mi dirección, el email y nos estamos en contacto. La librería Tres Rosas Amarillas y fue una librería que estaba en Malasaña. Estaba en la calle Vicente Ferrer haciendo esquina y bueno, fue un tiempo maravilloso porque la montamos 3 amigos que ni libreros ni nada, o sea, otros, aquí los abajo, los apasionados de la literatura breve. Y yo voy a decir que sí, pues es verdad que sí, yo creo que es una de las experiencias más reconfortantes y más maravillosas que he tenido. Y era una librería sobre todo en que desarrollamos literatura breve y teníamos muchas actividades, lo decía Juan Luis, teníamos los viernes, lo llamamos unas catas ciegas, donde leíamos sin decir, ¿no?, quién era el autor, un cuento. Y era impresionante porque la gente era capaz de acabar sacando quién era el autor, pues o por la temática, por el estilo y todo. Bueno, pues era una cata ciega, bien regada, hay que decirlo, claro, todos estamos muy animados, pero era especial. Entonces, esa la tuvimos unos años, luego ya, bueno, yo me fui a Burgos, ya no dejé la librería, entonces a día de hoy esa librería está, pero se ha movido a la calle Espíritu Santo. Lo que pasa es que ya ahora es una librería ahora más dedicada al cuento, ya más el cuento ilustrado, el cuento troquelado, o sea que ya la parte tiene menos de literatura breve que lo que nosotros hacíamos de cualquier tipo. O sea, el nombre además Tres Rosas Amarillas, seguramente lo conocéis, es un título de uno de los cuentos de Carver, Raymond Carver como representante, ¿no?, de la literatura breve norteamericana actual, pero que es un cuento que le dedica a Anton Chekhov. Entonces era un poco como la representación, nosotros también éramos 3, de la literatura breve, pero de todos los tiempos, desde los clásicos como Anton Chekhov a Raymond Carver. Entonces yo ya no tengo que ver con la librería, aunque sí, por supuesto, sigo siendo muy amiga de esa rosa amarilla que sigue allí en Espíritu Santo y os animo a que vayáis a la librería, pero podemos estar en contacto, te doy mi email, sí, claro que sí, encantada. A ver, aquí sí, tú has pedido la palabra. Sí, bueno, lo primero agradecerte la conferencia, me ha encantado, pero es que he pedido la palabra cuando decían lo del terror porque me gustaría, si puedes incidir un poco más en ello, porque yo creo que ese terror depende también de la subjetividad, de la propia identidad de quien está leyendo, me explico. Yo soy del ámbito de la psicopedagogía y yo recuerdo que un libro sobre el que he vuelto muchas veces y que me provocó a mí personalmente terror fue el de Huxley, de Un mundo feliz. Te digo un apartado en concreto, creo que eran, espero no destriparlo, pero me parece que los niños beta o gamma les ponían unas flores muy bonitas y hacían que si se acercaban a las flores les diera una corriente eléctrica, el condicionamiento operante. Sí. A mí eso me produjo terror, o sea, pensando como docente, yo digo, madre de Dios, o sea, qué barbaridad, ¿no? Sí. O sea, de manera que los niños casi agradecían no tocar las flores
porque no tenían que tocarlas. Claro, es terrible, O sea, y es terrorífico porque eso existe, conoces ese reflejo, conoces ese condicionamiento, entonces es de nuevo, es algo terrible pero real en su desarrollo. Pero claro. al decirlo él y al oír lo que tú contestabas, yo decía, ¿y si yo fuera una persona que en vez de pensar como pienso, tener la ideología que tengo y horrorizarme por determinadas cosas, fuera todo lo contrario, esa ciencia ficción no me provocaría terror? Bueno, evidentemente hay un componente individual, ¿no? Pero pensar que alguien pueda leer eso y no lo encuentre desagradable me resultaría extraño, ¿no? Quiero decir, entonces, lo bueno que yo creo que tienen estos escritores, sobre todo, es cuando tocan temas, yo creo que son generales, ¿no? El miedo, la inseguridad, la inseguridad, la vulnerabilidad al conocer a otro. Yo creo que eso, por ejemplo, en ese tema, con ese condicionamiento tan terrible, estamos tocando temas que yo creo que de manera general, ¿no? En esa campana de Gauss en la que cabemos todos, la mayoría de nosotros lo encontraríamos desagradable. Es decir, uno puede ser más... También hay gente que digo que no le gusta este tipo de literatura o que no le conmueve la literatura, pero en general yo creo que los temas que se tocan es esa mezcla de terror y fascinación por la mezcla de que no es real, pero te puedes creer perfectamente ese desarrollo. Yo creo que en general son temas que son bastante universales en crear un tipo de emoción o de reacción o de emoción o de miedo en general. Sí. Está muy claro, porque ¿quién no le horroriza eso? Pero a lo mejor cuando en 1984 él busca un sitio donde pueda hablar o pueda escribir, no me acuerdo qué era, sin que le pille la cámara, a lo mejor hay quien dice, no, pero es mucho mejor que todo este público. Quiero decir que, a diferencia de otro tipo de literatura, a mí hay otro tipo de literatura que a lo mejor ese libro te gusta o no te gusta, pero en la ciencia ficción hay veces que te asalta. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cómo no te vas a acordar de otras cosas, no? Sí, bueno, pues yo, por eso, además es el momento de leer ciencia ficción. Así digo, porque es verdad, yo lo recomendaría. Yo creo que lo bueno de la ciencia ficción es que eso, está tocando asuntos generales, universales del ser humano, entonces es muy fácil que no te deje indiferente. El grado de emoción de cada uno al leerlo evidentemente es muy personal y subjetivo, pero que no deje indiferente yo creo que es fácil. Vamos a pasar la palabra ahí. Sí, gracias María por todas estas reflexiones, una charla fantástica. Has hablado de la diferencia, de la diferencia sutil entre la ciencia ficción y la fantasía, y que la ciencia ficción trata siempre de leyes reales. No estoy del todo de acuerdo con esto, ¿no? Casi todos los libros de ciencia ficción se salen del tiesto. O sea, lo habitual, en general, en los libros de ciencia ficción es que encuentres gazapos científicos y a veces es la base del libro, ¿no? A ver, vamos a ver, todo, como con todas las clasificaciones, que es un poco... Sí. Todo eso lo metemos en fantasía. No, a ver, No. Y ni siquiera voy a decir, con el propio Bradbury no estaba esa línea separada. Claro. ¿Vale? No la hay. Simplemente que la ciencia ficción, si realmente somos puristas, de qué es una cosa y qué es la otra. Bradbury decía que la ciencia ficción te deja al borde del acantilado y la fantasía te da un empujón, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Entonces la ciencia ficción está jugando, a lo mejor, pues te voy a decir, unos con más maestría, otros con menos, unos con equivocaciones, otros no, unos con sus gazapos, está jugando con la idea de que lo que estás inventando es posible, ¿vale? Lo que te digo, algunas veces, bueno, son gazapos, pero es posible ¿desde qué punto de vista? Es posible en el sabes sentido de que... El teorema que están utilizando es bueno, luego es habrá... incierto. y luego hay ciencia ficción buena y ciencia ficción mala, ¿eh? No toda, yo hoy hablé de la buena. Pero, y además otra cosa, tampoco la fantasía me encanta, ¿eh? No, voy a decir que todo tenga que ser ciencia ficción, solo que me gusta de la ciencia ficción esa otra vertiente que tiene, en la que juegas pues con que... vamos a ver, con la fantasía tú podrías hacer así y con un conjuro viajar al pasado, y en la ciencia ficción te quieren poner todas las leyes, que lo harán con más o menos acierto científico, pero te quieren poner las leyes en qué manera sería posible el cambio de la materia o el viaje o la velocidad de la luz, etcétera. Hay ese esfuerzo, ¿entiendes? Que luego ya te digo, pues, y luego está también lo que comentamos antes, la ciencia ficción dura. El que sea muy purista, entonces se tiene que ir a la ciencia ficción dura y te pasas más tiempo leyendo los epígrafes y los pies de página que la propia historia. Pero está muy bien, porque es decir, que a algunos les encanta ese plan. Simplemente es por la reflexión que me ha encantado y que yo a todo eso le llamaba ciencia ficción en general o no sé.
Claro, pues no, es un poco la diferencia, ¿no? Uno es la fórmula mágica, yo puedo hacer la magia o tengo un superpoder. En el otro, supuestamente, ya te digo, con más o menos acierto científico, al menos hay un esfuerzo en vertebrarlo con lo que conocemos de cómo funciona la tecnología, o que esto se puede construir, o los viajes en el tiempo, la velocidad de la luz. Hay, por ejemplo, mucha explosión, pues lo que decíamos en la revolución industrial, con los rayos X, ¿no? El de del amor en el siglo 100, pues es justo en la explosión cuando se descubren todas las radiografías, los rayos X, que es capaz uno de ver el interior de un cuerpo, ¿no? Que eso es muy bonito que estoy viendo, lo de ver el interior de un cuerpo. Está en La montaña mágica de Thomas Mann, pues también está con las tuberculosis y las veces que se pueden hacer radiografías y de repente ver, por ejemplo, el esqueleto de alguien, están viendo a la muerte, ¿no? Por primera vez se veía a la muerte estando vivo, ¿no? Porque veías el esqueleto. Entonces, es decir, con esa explosión del conocimiento científico de cosas que antes no se podían hacer o se hacen, basándose en esa posibilidad real, entendida en la medida que uno pueda, supongo que con su conocimiento científico se construye la historia. Es un poco esa la diferencia. Ahora, no hay blancos y negros. Ya te digo que Bradbury navegaba entre las dos. Sí. Vamos, si os parece, a tomarnos, como luego vamos a tener una mesa redonda, es preferible que lo dejemos para la mesa redonda. Nos tomamos un cuarto de hora, si queréis. Me gustaría recordar este propósito, Arthur Clarke, que ya ha salido aquí, en el prólogo de 2001, en el prólogo de la novela, dice al final del prólogo, pero recuerda al lector que esto solo es una novela. La realidad será mucho más sorprendente.